¿Qué harías si la persona que juró amarte y protegerte se convierte en un extraño de la noche desde la mañana? Si un día, en nombre de un ideal retorcido, te mira a los ojos y ya no ve a su esposa, a la madre de sus hijos, sino a un enemigo. Yo construí un hogar, una familia, una vida entera junto a un hombre que creía conocer solo para descubrir que una idea, sembrada en tierra fértil de miedo, puede crecer hasta ahogar cualquier promesa, cualquier recuerdo. Él lo llamó su primer acto de patriotismo. Para mí, fue la traición que lo rompió todo, el momento en que el hombre que amaba desapareció para siempre. Esta es mi historia. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido juzgado injustamente por ser quien eres, y no te olvides de decirme desde qué rincón del mundo me estás acompañando hoy. Todo comenzó de una forma casi imperceptible, como una corriente de aire frío que se cuela por debajo de una puerta que siempre había estado sellada contra el mundo. Nuestra vida, la de Marcos y la mía, era un tejido de pequeños momentos perfectos. No éramos ricos ni famosos, pero poseíamos una fortuna incalculable en risas compartidas en la cocina mientras preparábamos la cena, en el peso tranquilizador de su mano sobre la mía mientras veíamos una película, y en el calor de nuestros hijos, Sofía de 8 años y Mateo de 6, acurrucados entre nosotros durante las tormentas. Marcos era mi ancla, mi refugio. Su amor por nuestra familia era una certeza tan fundamental como la salida del sol. Era un hombre de principios sencillos. Trabaja duro, ama a tu familia, sé una buena persona. Y lo era, vaya si lo era. El cambio llegó sigilosamente, disfrazado de virtud cívica. Marcos empezó a asistir a las reuniones de un nuevo grupo en el centro comunitario. Lo llamaban Alianza por Nuestros Valores. Al principio yo estaba orgullosa. Es bueno involucrarse, cariño, le dije una noche, mientras él se anudaba la corbata para ir a su primera reunión. La comunidad la hacemos entre todos. Volvió a casa esa noche con un brillo en los ojos que no le había visto en mucho tiempo. Hablaba de proyectos para mejorar el parque del barrio, de organizar colectas de alimentos, de recuperar un sentido de orgullo local. Sus palabras estaban llenas de esperanza y de un propósito renovado que me contagiaba. Hablaba de unidad, de fortalecer nuestras tradiciones, de proteger nuestro estilo de vida frente a la apatía de la vida moderna. ¿Cómo podría yo oponerme a algo tan noble? Las primeras semanas fueron así. Marcos volvía a casa lleno de ideas y energía. Discutíamos sus propuestas en la cena y yo le daba mi opinión. Parecía el mismo Marcos de siempre, solo que más comprometido. Pero poco a poco, las palabras que usaba comenzaron a cambiar, a afilarse. Ya no hablaba de comunidad, sino de nuestra gente. Ya no se trataba de fortalecer, sino de purificar. El lenguaje se volvía más exclusivo, trazando una línea invisible entre un nosotros y un ellos. Una noche, mientras le contaba con entusiasmo sobre una compañera de mi trabajo, una mujer encantadora que acababa de mudarse de otro país, Marcos frunció el ceño. Hay que tener cuidado, dijo en voz baja. ¿Cuidado con qué?, pregunté, confundida. Con las influencias externas. No todos vienen con buenas intenciones. Debemos preservar lo que es nuestro. Su tono era grave, sentencioso. Fue la primera vez
que sus palabras me produjeron un escalofrío. El punto de inflexión, aunque en ese momento no lo vi, fue una tarde de domingo. Estábamos en la cocina y el aire olía a canela y anís, a los postres que mi abuela solía preparar en su tierra natal. Era una receta que había pasado de generación en generación, un hilo invisible que me conectaba con mis raíces, raíces de las que siempre le había hablado a Marcos con amor y nostalgia. Él solía disfrutar de esas historias, de esos sabores, pero ese día entró en la cocina, arrugó la nariz y dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos: «¿Otra vez? Con esas comidas de fuera, deberíamos comer más de lo nuestro». Me reí, una risa nerviosa. «Pero mi amor, esto también es nuestro, es parte de mí, de los niños». Su sonrisa se desvaneció. «Sí, pero no es de aquí. Es importante que los niños entiendan cuáles son nuestras verdaderas raíces». No supe qué responder. Era como si de repente hubiera un muro entre nosotros, un muro que él estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, con ideas que yo no comprendía. Esa frase no fue una broma. Fue la primera grieta visible en los cimientos de nuestro hogar, y a través de ella comenzó a filtrarse un veneno lento y silencioso. Las grietas comenzaron a extenderse, fracturando la paz de nuestro hogar con la precisión de un terremoto lento. Las reuniones de Marcos en la Alianza se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo los martes, ahora también los jueves, y a veces reuniones urgentes los fines de semana. Volvía cada vez más tarde, con la mirada endurecida y un silencio denso que se instalaba en la casa como un invitado no deseado. Había dejado de compartir los detalles de su día, de contarme anécdotas graciosas de su trabajo o de preguntarme por el mío. Nuestras conversaciones se volvieron unilaterales. Él hablaba, o más bien recitaba. Repetía consignas que sonaban aprendidas de memoria, discursos sobre la integridad de nuestra nación, los peligros de la infiltración cultural y la necesidad de una lealtad incuestionable. Se obsesionó con las noticias, pero solo con las de ciertos canales y páginas de Internet que, según él, decían la verdad que otros ocultan. Pasaba horas frente a la pantalla, asintiendo con la cabeza, murmurando frases de aprobación mientras voces furiosas denunciaban conspiraciones y enemigos invisibles. Intenté razonar con él. «Marcos, esto no es sano. Están llenando tu cabeza de miedo y resentimiento», le dije una noche, tratando de mantener la calma. Él me miró con una frialdad que me paralizó. «Lo que tú llamas miedo, yo lo llamo estar despierto. Lo que llamas resentimiento es el orgullo de querer proteger a los tuyos. Quizás tú no lo entiendes por tus antecedentes». ¿Mis antecedentes? La palabra me golpeó como una bofetada. Mis padres habían llegado a este país buscando una vida mejor. Trabajaron incansablemente, nos criaron amando esta tierra, respetando sus leyes y contribuyendo a su sociedad. Yo había nacido aquí, mis hijos habían nacido aquí. Esta era mi única patria. ¿De qué estás hablando, Marcos? Mis orígenes nunca te importaron. Amabas mis historias, amabas a mi familia. Él se levantó y comenzó a caminar por la sala como un abogado presentando su caso. No es que no me importaran, es que era ingenuo. No veía el panorama completo. El grupo me ha enseñado a ver los patrones.
La lealtad familiar a veces compite con la lealtad nacional. Es un hecho. ¿Estás segura de que tu familia no sigue teniendo más lealtad a su tierra que a esta? La pregunta, cargada de una sospecha tan ajena a él, me dejó sin aire. Los niños, con su radar infalible para la infelicidad, notaron el cambio. Sofía, siempre observadora, dejó de mostrarle sus dibujos a papá. Mateo, mi pequeño sensible, le preguntó una noche por qué ya no le contaba los cuentos de mis abuelos, esas historias llenas de magia y folclore que antes lo fascinaban. Marcos, que estaba leyendo uno de los panfletos del grupo, ni siquiera levantó la vista. Porque tienes que aprender las historias importantes, las de aquí, las que te harán un hombre fuerte. Vi la confusión y el dolor en los ojos de mi hijo y sentí un miedo primordial, el miedo de una madre que ve cómo le arrebatan el alma a su familia. El hombre que amaba estaba siendo reemplazado, pieza por pieza, por una ideología hueca y cruel. Ya no era mi Marcos, era un eco de otras voces, y la suya propia, la que me susurraba palabras de amor en la oscuridad, se desvanecía hasta convertirse en un murmullo irreconocible. El punto de no retorno, el momento en que la amenaza abstracta se materializó en nuestra sala de estar, llegó una tarde de jueves. Marcos me había avisado esa mañana con una formalidad inusual que traería a casa a 2 compañeros importantes de la alianza. ¿Quieren conocer a mi familia?, dijo, y en su voz había una mezcla de orgullo y nerviosismo. ¿Quieren ver que vivo según los principios que defendemos? Pasé el día con una bola de ansiedad en el estómago. Limpié la casa de arriba abajo, no por hospitalidad, sino por un instinto de defensa, como si una casa impecable pudiera ocultar el hecho de que mi familia no encajaba en su molde. Llegaron a las 7 en punto. Eran altos, con trajes idénticos y rostros inexpresivos. Uno era mayor, con el cabello gris peinado hacia atrás y unos ojos pequeños y penetrantes que parecían analizarlo todo. El otro era más joven, pero compartía la misma aura de severidad. Cuando les abrí la puerta, no sonrieron. Me saludaron con un movimiento de cabeza apenas perceptible y entraron sin esperar a ser invitados. Su forma de moverse por mi casa, nuestro hogar, fue una invasión silenciosa. Sus miradas se posaron en cada detalle, en la colección de libros de poesía de mi estantería, en las fotografías de mis padres, en la repisa de la chimenea, en los dibujos coloridos que Sofía y Mateo habían pegado en el refrigerador. Marcos actuaba como un subordinado ansioso por complacer. Les ofrecía bebidas, les hablaba con un respeto casi temeroso. Durante su visita, hablaron con él en voz baja, usando esa jerga que ya me resultaba tan ominosa. Pureza ideológica, compromiso patriótico, deber. Yo me sentía como una pieza de exposición. El hombre mayor, a quien Marcos llamaba el coordinador, se dirigió a mí directamente solo una vez. ¿Así que su familia es de fuera?, preguntó sin ningún preámbulo. Mis padres, respondí, manteniendo la voz firme. Yo nací aquí. Él asintió lentamente, con una sonrisa condescendiente. Sí, pero la sangre no olvida sus orígenes, ¿verdad? El momento más aterrador fue cuando mis hijos bajaron las escaleras. Sofía, con su piel morena y su cabello oscuro y rizado, una herencia directa de mi madre, corrió a abrazarme, buscando refugio.
Mateo se quedó detrás de ella, tímido. Vi cómo el hombre más joven los miraba, y su expresión no era de ternura, sino de evaluación, como un granjero inspeccionando el ganado. Se inclinó hacia Marcos y le susurró algo al oído. Marcos palideció ligeramente. Esa noche, cuando por fin se fueron, el silencio que dejaron era más ruidoso que sus palabras. Me derrumbé. Me enfrenté a Marcos con una desesperación que nunca había sentido. No me miran como a una persona, Marcos. Nos miran a mí y a tus hijos como si fuéramos un problema, un error que corregir en tu expediente, le dije con lágrimas de rabia y miedo corriendo por mi rostro. Ese hombre insinuó que mi sangre, la sangre de tus hijos, es menos pura. Esperaba que reaccionara, que se indignara, que defendiera a su familia, pero se mantuvo firme, con una convicción de acero en los ojos que me aterraba. Están protegiendo lo que es nuestro. Están asegurándose de que nuestro compromiso es total, respondió. ¿Y qué somos nosotros, Sofía? Mateo y yo. ¿No somos tuyos? Le grité. Por primera vez en nuestra vida juntos, no tuvo una respuesta. Simplemente desvió la mirada hacia la ventana, hacia la oscuridad de afuera. Y en ese silencio, en esa mirada perdida, supe que ya lo había perdido. Había elegido. Y no nos había elegido a nosotros. La traición no llegó con un grito, ni con una discusión acalorada. Llegó con la crueldad silenciosa y burocrática de un sobre de color manila en nuestro buzón. Lo vi al volver de dejar a los niños en el colegio. Tenía un sello oficial del gobierno municipal y mi nombre estaba escrito a máquina en el frente. Mi corazón empezó a latir con una premonición helada. Me senté en el escalón de la entrada con las manos temblando y rompí el sello. Era una notificación formal, una denuncia anónima, decía el texto. Había sido presentada ante el Comité de Seguridad Ciudadana. La denuncia expresaba preocupación por mis lazos familiares directos con el extranjero y sugería que en el clima actual de necesaria vigilancia mi lealtad podría estar dividida. Solicitaban mi presencia para una entrevista formal y una revisión de mis antecedentes. Cada palabra era un golpe. Denuncia anónima, lazos familiares, lealtad dividida. Eran las mismas frases, el mismo eco de las conversaciones de Marcos, de los panfletos que dejaba sobre la mesa. Mi mundo se detuvo. El sol de la mañana parecía frío. Los sonidos del barrio se desvanecieron. Al principio, mi mente se negaba a aceptarlo. ¿Un vecino? ¿Alguien del trabajo? ¿Quién podría odiarme tanto como para hacer algo tan cruel, tan infundado? Luego, levanté la vista hacia la casa y lo vi. Marcos estaba de pie detrás de la ventana del salón, mirándome. No se escondía, simplemente observaba, y en su rostro no había ni culpa, ni sorpresa, ni arrepentimiento, solo una extraña y solemne resolución, como la de un soldado que ha cumplido con una orden desagradable pero necesaria. Y entonces, como una pieza de un rompecabezas monstruoso que encaja en su lugar, lo supe. La denuncia anónima no era anónima en absoluto. Entré en la casa, dejando el sobre la mesa del recibidor. Él no se movió. El silencio se estiró hasta que fue insoportable. No tuve que preguntar.
Él habló primero con una voz desprovista de toda emoción, como si estuviera recitando un informe. Era mi deber, era necesario. Tu deber, susurré, la voz rota. El grupo enseña que la lealtad a la nación debe estar por encima de todo, por encima de los sentimientos personales, por encima de la familia. Es la prueba definitiva de compromiso. Me explicaron que para demostrar mi total dedicación debía estar dispuesto a sacrificar lo que más amaba por el bien mayor. Es mi primer acto de verdadero patriotismo. Sus palabras no tenían sentido. Eran de una lógica perversa, alienígena. ¿Patriotismo? Repetí, y esta vez mi voz se llenó de una fuerza que no sabía que tenía. Mírame, Marcos, mira a tu alrededor. Mira las fotos de nuestros hijos en las paredes. Esto es lo que estás sacrificando, no por tu país. Lo estás haciendo por un grupo de hombres llenos de odio que te han lavado el cerebro. Denunciar a la madre de tus hijos, a tu esposa, basándote en el lugar de nacimiento de sus abuelos, eso no es patriotismo, es la ruina de todo lo que hemos construido, la destrucción de tu propia familia en el altar de una idea vacía y cruel. No me estaba mirando a mí. Su mirada estaba fija en un punto lejano sobre mi hombro. Ellos lo entenderán cuando sean mayores, dijo refiriéndose a nuestros hijos. Entenderán que su padre hizo lo que era correcto sin importar el costo personal. En ese instante, el amor que sentía por él se desvaneció, reemplazado por un abismo de pena y horror. El hombre con el que me casé había muerto, y en su lugar estaba este extraño, este autómata que hablaba con eslóganes. Su denuncia no había sido un acto personal contra mí, no en su mente retorcida. Fue una declaración de principios, una ceremonia de iniciación. Para ser aceptado por completo en su nueva tribu, tenía que ofrecernos en sacrificio. Y lo había hecho sin dudar. La investigación fue una experiencia de humillación surrealista. Me senté en una sala gris y sin ventanas, frente a dos funcionarios del comité, un hombre y una mujer, ambos con aspecto cansado y profesional. Me hicieron preguntas que parecían sacadas de un manual de paranoia. Si mantenía contacto con organizaciones políticas de la tierra de mis padres, si recibía financiación del extranjero, si mi lealtad a este país era incondicional. Respondí a todo con una calma que me sorprendió a mí misma. Presenté mis documentos, mi historial de trabajo, mis contribuciones a la comunidad local. Les hablé de mis hijos, de la vida que habíamos construido aquí. A medida que avanzaba la entrevista, pude ver un cambio en sus rostros. La sospecha inicial fue reemplazada por una especie de vergüenza profesional. La mujer, en un momento, suspiró y dejó su bolígrafo sobre la mesa. Señora, dijo con una voz suave, es evidente que esta denuncia es completamente infundada. Es un abuso del sistema, probablemente motivado por prejuicios personales. En cuestión de días, recibí otra carta oficial. El caso había sido desestimado por falta total de pruebas. La ley y la decencia habían prevalecido, pero la victoria se sentía vacía. Mi matrimonio, mi hogar, mi vida tal como la conocía, estaban hechos cenizas. Cuando volví a casa con la carta de exoneración en la mano, no sentí alivio, solo una claridad devastadora. Marcos estaba en el salón, en el mismo lugar donde lo había dejado. No preguntó cómo había ido, no dijo nada. Simplemente me miró.
esperando. Le mostré la carta. Se acabó, Marcos. No encontraron nada, porque no hay nada que encontrar. Él asintió lentamente. ¿Y ahora qué?, preguntó, como si esperara que yo le diera la respuesta, como si después de su monumental traición pudiéramos simplemente seguir adelante. Ahora, le dije, y mi voz era firme, sólida como una roca, empaco nuestras cosas, las de los niños y las mías. Por primera vez vi un destello de pánico en sus ojos. ¿Irte? ¿A dónde? Esta es tu casa. No, respondí. Esto era nuestro hogar. Ahora es solo una casa y está llena de fantasmas. Tú la destruiste. Subí las escaleras y comencé a empacar, metiendo en cajas una vida entera. Los pequeños zapatos de Mateo, los libros de cuentos de Sofía, mis propias ropas, los recuerdos que ya no podía soportar mirar. Cada objeto era un testimonio de un amor que ya no existía. Marcos no intentó detenerme. Se quedó sentado en el salón, un espectador pasivo de la disolución de su propia vida. Estaba rodeado de las fotos de nuestra familia feliz, de los días en el parque, de los cumpleaños, de las vacaciones. Se había convertido en un monumento a su propia desolación. Mientras cargaba la última maleta en el coche, con mis hijos dormidos en los asientos traseros, lo miré por última vez a través de la puerta abierta. No lo miré con odio. El odio requiere energía, y yo ya no tenía ninguna para él. Lo miré con una profunda y abrumadora lástima. Había querido tanto proteger una idea abstracta de hogar que había destruido el único real que tenía. Hoy mis hijos y yo hemos empezado de nuevo, en una ciudad diferente, un lugar donde el origen de una persona no define su valor. No ha sido fácil, pero hemos encontrado una nueva paz. He aprendido que el verdadero patriotismo no consiste en construir muros y señalar enemigos, sino en abrir puertas y construir puentes. Consiste en la bondad, la empatía y en enseñar a mis hijos que nuestra fuerza reside en nuestra humanidad compartida. Marcos se quedó solo. Supe por un amigo en común que fue ascendido dentro de la Alianza. Consiguió su medalla invisible de patriota. Pero la consecuencia de sus actos, su karma, fue una condena mucho peor que cualquier castigo legal. Una vida de silencio en una casa vacía, atormentado por los rostros de la familia que él mismo sacrificó. Y yo, por mi parte, encontré mi fuerza no en una bandera o en una ideología, sino en el amor incondicional por mis hijos y en la certeza inquebrantable de que entre el amor y el miedo siempre, siempre debemos elegir el amor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia tan personal y difícil. A veces, las pruebas más duras de la vida nos enseñan las lecciones más importantes sobre quiénes somos y en qué creemos. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar, te invito a hacer clic aquí para ver otro relato sobre cómo superar los momentos más oscuros, reconstruir desde las cenizas y encontrar la luz al final del camino. Y si eres nuevo en el canal, te agradecería de corazón que te suscribieras y activaras la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias. Tu apoyo significa el mundo para mí y me permite seguir compartiendo estos relatos con todos ustedes. Hasta la próxima.